Buenos días, hermanos, les saluda el hermano Juan Hernández. Los animo en el nombre de Cristo Jesús esta mañana, que sigan adelante, hermano, buscando al Señor y orando, hermano, por nuestras familias, hermano. Sabemos que estamos pasando estos días difíciles, hermano, de la pandemia, hermano. Yo, hermanos, oro como sacerdote de mi casa, hermano, por mi familia todos los días y los cubro con la palabra de Dios y la sangre de Cristo. Esta es mi familia. Para los que no han conocido mi familia, hermano, tengo 7 hembras y 2 varones, hermano. Ahora tengo 23 nietos, hermano. Tengo mucho trabajo como sacerdote de mi casa para orar por mi familia, que ya le enseñé esa foto, hermano. Es grande mi familia. Tengo un trabajo grande, hermano, delante de Dios como sacerdote de mi casa, de todos los días orar por mis hijos. Dice el 92, Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Dios es fiel, hermano, a sus promesas. Solamente tenemos que seguir confiando en el Señor Jesucristo en estos días peligrosos que estamos viviendo, hermano.
Y el Señor los va a guardar a nosotros y nuestros seres queridos, hermano. Señor, los bendiga, hermano, y los guarde a todos. Estamos orando unos por los otros, animándonos unos a otros, hermano. Yo le doy muchas gracias al Señor porque Él ha sido misericordioso conmigo y con mis hijos y mis hijas, mis nietos, bisnietos y todo, mi parentela, hermano, a través de las oraciones que ha hecho por mis hijos y por mi familia, hermano. Y yo, hermano, nomás les pido que sigan orando, no desmayen, hermano, no teman. Guárdense fiel en el Señor es fiel a nosotros, hermano, y sus promesas. Hasta ahorita, hermano, el Señor ha guardado mi vida y la vida de todos mis seres queridos, y no tengo con qué pagarle al Señor, hermano. Nomás solamente dar este breve testimonio para la honra y la gloria para Dios, y le doy gracias al Señor, hermano, con mis manos así altas. Y le digo, gracias, Señor, por su misericordia, su amor que ha tenido para conmigo y toda mi casa. Yo en mi casa serviremos a Jehová. La matemática de este mundo es diferente a la de Dios, pues Él conoce hasta lo profundo la ecuación del corazón. Si Dios va a multiplicar, el diablo va a dividir. Hoy alzamos nuestro canto para decir que Cristo nos quiere unánimes en bendición, unánimes en el perdón, unánimes en oración, unánimes en un sentir, unánimes en compartir, unánimes en comunión. La humanidad quiere alimento del perfecto amor de Dios, pero nosotros perdemos tiempo en envidias y rencor. Ellos dependen de mí, Dios necesita de ti. Juntos hoy nos levantamos en un sentir, pues Cristo nos quiere unánimes en bendición, unánimes en el perdón, unánimes en oración, unánimes en un sentir, unánimes en compartir, unánimes en comunión.
Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a continuar adelante con el estudio que estamos compartiendo, que iniciamos el pasado miércoles en la noche. Le hemos puesto por título El último y gran milagro. Les recuerdo que nos estamos basando en el capítulo 11 de Juan, versos 1 hasta el 44. En nuestra primera exposición de este relato, que la hicimos el miércoles en la noche, enfatizamos el acto de devoción de María y concluíamos que el Señor se agrada tremendamente con la devoción bien dispuesta de sus hijos, de su pueblo. Hoy vamos a seguir con este grandioso relato en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, donde revisaremos detalladamente este milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo resucitando a Lázaro después de varios días de muerto. Hoy pretendemos hacer énfasis en otro tema: cuando la enfermedad entra en casa o cuando cualquier otra dificultad nos visita. Vamos a comenzar en esta mañana leyendo a partir del versículo 3, versículo 1 y versículo 2. Ya lo agotamos el miércoles en la noche. Hoy vamos a continuar a partir del versículo 3. Dice así el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ya supimos al inicio del relato que un hombre llamado Lázaro, hermano de María y de Marta, estaba gravemente enfermo. Y sus hermanas, quienes conocían personalmente, íntimamente a Jesucristo, envían un mensaje al Señor Jesucristo para hacerle saber de la situación que se ha presentado en su casa. Es conmovedor, muy conmovedor, la manera como estas hermanas presentan su petición al Señor. ¿Cómo le mandan a decir ellas al Señor: Señor, el que amas? Ellas usan esas palabras, el que amas. De esta manera, ¿qué están haciendo ellas? Están apelando, al amor de Jesús, al amor que Jesús sentía por ellos y especialmente por su hermano Lázaro. Esta siempre será una razón especial por la cual Jesús acudirá a ayudarnos, su amor por nosotros. Él nos ama. Cuando tengamos dificultad, cuando se presenten problemas en nuestra vida, recordemos que Jesús verdaderamente nos ama y que esta es una gran razón por la cual el Señor Jesucristo acudirá en nuestra ayuda. Los que amamos al Señor y somos amados por Él, verdaderamente estamos en una gran ventaja. Bien, leamos a continuación el verso número 4. Dice así: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lázaro es presentado en los evangelios como un hombre devoto, igual que sus hermanas Marta y María. No hay sugerencias en ninguno de los evangelios de que Lázaro haya enfermado como resultado de algún pecado que él hubiera cometido. Lo que está pasando con Lázaro es que Dios está permitiendo en su divina, soberana voluntad que Lázaro se enferme y que experimente una dificultad como una enfermedad grave que le está a punto de quitar la vida. Ahora, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? Bueno, parece que evidentemente para que al Jesús hacer
el milagro de resucitar a Lázaro, entonces se manifestase una vez más como el verdadero Hijo de Dios. Otra señal poderosa, clara, elocuente de que Jesucristo es verdaderamente el Mesías prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. A partir de aquel momento hasta el presente, los hombres siempre glorificaríamos a Dios, y lo estamos haciendo aún hoy por este grandioso milagro. Este era el propósito que tenía Dios al permitir que Lázaro se enfermara. El versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea que la Biblia está enfatizando el amor que Jesús sentía por esta familia de Lázaro, Marta y María. Cuando la enfermedad o la dificultad que sea entra en nuestra casa, no debemos de concluir rápidamente que es que Dios se está desagradando de nosotros. Notemos, Jesús amaba entrañablemente a esta familia. No era que Él se estaba desagradando de ellos. Eso pudiera estar pasando con nosotros, puede haber pasado, puede ser que suceda en algún momento. Debemos entender que no debemos nunca apresurarnos y concluir que Dios se está desagradando de nosotros porque no va mal. Aunque nos vaya mal, aunque estemos pasando por dificultad, Dios nunca dejará de amarnos. En su palabra está escrito que Él nos ama con amor eterno y que nadie nos separará del amor de Dios, de que nada nos separará del amor de Dios. Leamos lo que dice el versículo 6 y 7. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y creo que aquí tenemos una gran lección. Les invito para que abran bien sus oídos espirituales. Hay momentos en los cuales nos desesperamos, pues miramos o nos parece a nosotros que Dios se demora en contestarnos, que Dios está tardando en contestarnos, que Dios está demorando en ayudarnos. Los retardos de Dios no es que Dios nos está negando su ayuda. Aprendamos esta gran lección. Una respuesta que tenemos que entender a esta preocupación nuestra es que Dios tiene su propio programa, que no necesariamente coincide con el nuestro. Si la respuesta de Dios llegan de acuerdo a su voluntad y en el tiempo señalado por Él, yo estoy seguro que la respuesta será mucho más maravillosa que lo que nosotros esperamos y nosotros creemos. Por eso tenemos que aprender a pedir y esperar con paciencia. Miren ustedes cómo esta familia amada por el Señor y desesperada por la dificultad apelan a Cristo creyendo que si Él se presenta rápidamente, su hermano no va a morir. ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice que se quedó 2 días más después que recibió este mensaje de esta familia querida, 2 días más en el lugar donde Él estaba. ¿Para qué? ¿Para qué se quedó allí 2 días después? Y cuando pasaron esos 2 días, entonces le propone a los discípulos volver a Judea. Judea era la provincia donde estaba la aldea de Marta y María y Lázaro, Betania. Entonces, en el versículo 8 leemos que cuando Él le propone nuevamente, pasado 2 días, a los discípulos regresar a Judea, los discípulos le dijeron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá.
Los discípulos expresan una tremenda sorpresa al escuchar que Jesús se está disponiendo para regresar a Judea. ¿Qué pasaba? Recordemos que allí, hacía muy poco tiempo, Jesucristo había sanado a aquel hombre ciego de nacimiento y que por esta razón le querían apedrear. Entonces, esto los deja a ellos totalmente sorprendidos. ¿Cómo es que él quiere regresar a un lugar donde le quieren quitar la vida? Ahora, escuchemos lo que los versos 9 y 10 nos dicen. Dice que ante la sorpresa de los discípulos, Jesús tiene una respuesta que es aleccionadora. Quiero que la atendamos. Jesús dice, ¿no tiene el día 12 horas? Pregunta, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Jesús les dice, cuando trabajamos de día, la luz nos guarda. Cuando estamos trabajando de día, gracias a la luz que nos alumbra, lo miramos todo. Y esto nos guarda de que tropecemos, dice Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el sentido espiritual de estas palabras, de esta respuesta de Jesucristo? Recordemos, el propio Señor Jesucristo nos lo enseñó. Él andaba en obediencia a la voluntad de su Padre. Él no trabajaba por su propia cuenta. Por eso dice Jesús que no había peligro de que lo matasen antes de tiempo. Él sería protegido de la muerte hasta el tiempo señalado por el Padre para que él muriera. Esto mismo pasará con nosotros. Si nosotros estamos andando en comunión con Jesucristo y hacemos su voluntad, no habrá enfermedad, no habrá poder maligno que nos elimine de esta vida antes del tiempo señalado por Dios. Recordemos esas palabras. Ahora que muchos de nosotros tememos incluso por nuestras vidas, espantados por esta plaga que está matando a tantas personas. No habrá poder maligno que nos saque de esta vida. No habrá enfermedad que nos saque de esta vida antes del tiempo señalado por Dios. Si nosotros estamos andando en obediencia, en la voluntad de Dios, con Jesucristo. Ahora, Jesucristo dice que el que anda de noche es muy diferente. Él dice que el que anda de noche, esto es, espiritualmente hablando, el que no es fiel a Dios. El que anda haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios, tropieza fácilmente. El que no agrada a Dios y hace su propia voluntad, tropieza fácilmente. ¿Por qué? Jesús dice que andar así es andar en oscuridad. No tienes la luz de Dios para que te ilumine el camino y tú no tropieces y caigas. Entonces, como vemos, repetimos otra vez, cuando somos fieles a Jesucristo, cuando andamos de la mano con Él por esta vida, como nuestro guía, como nuestro Señor, tenemos una gran ventaja. Leamos lo que dice el versículo 11 hasta el versículo 14. Dice que dicho estas cosas, les digo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Vamos a él. Bueno,
a partir de este versículo 12 o versículo 11, perdón, en adelante, Jesús está revelando a todos nosotros su omnisciencia con esta declaración. Fíjense que él estaba muy distante de donde está la familia de Marta, de Lázaro y de María. Vinieron a traerle la razón de que estaba muy enfermo y que se presentara allá para que lo salvara. Esperó 2 días sin presentarse por allá, pero sin embargo Jesús sabía, aunque las noticias eran que estaba enfermo, que Lázaro había muerto. ¿Cómo es que él podía saber que Lázaro estaba muerto? Aquí, en los versos que acabamos de leer, él usa una expresión. Él dice, Lázaro duerme. Y el versículo 13 nos explica que nos enseña que lo que él quiso decir con esta expresión, Lázaro duerme, es que estaba muerto. Los discípulos no entendieron muy bien, pero eso era lo que él quería decir. Y además agregó otra corta frase, voy para despertarle. Si la primera frase quería decir que Lázaro estaba dormido, que estaba muerto, entonces esta segunda frase, voy para despertarle, lo que quiere decir es que Jesucristo podía y él iba a ir donde estaba Lázaro para hacerlo despertar de la muerte. ¿Qué cosa es despertarlo de la muerte? Resucitarlo a la vida física. Les recuerdo las palabras pronunciadas por Jesucristo, que son una promesa verdadera, ciertísima, gloriosa para todos nosotros. Ahí en el capítulo 6 de Juan, verso 40, el Señor Jesucristo expresó que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está Jesús prometiéndonos hacer lo mismo con todo lo que creemos en Él. Iremos a la muerte física. Experimentaremos la muerte física, pero como Él mismo dijo, aunque estemos muertos, volveremos a vivir. Estaremos vivos. Porque Él está prometiendo aquí resucitarnos. ¿Cuándo? En el día postrero. En el día señalado por Él, regresaremos a la vida física. En el versículo 15 de este relato, ¿qué dice la palabra? Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. En este versículo Jesús expresa que Él está alegre, que Él se alegraba, no por Él, sino por los discípulos. Por los discípulos. ¿Por qué? Porque Él estaba alegre de no estar en Betania cuando Lázaro murió. De no estar en Betania cuando Lázaro murió. ¿Por qué? Bueno, esto le permitiría a los discípulos ver uno de los milagros más grandes que fortalecería en gran manera la fe de todos ellos. La verdad es que a veces nosotros no somos capaces de apreciar, no somos capaces de valorar, y por eso darle gracias al Señor, porque somos milagrosamente, preservados, vivos por el Señor. Ojalá aprendamos que si estamos vivos es porque milagrosamente Jesús nos mantiene vivos en un mundo donde es tan peligroso vivir. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Solamente cuando somos afectados, solamente cuando nos va mal y nosotros clamamos al Señor y el Señor se manifiesta, entonces cuando valoramos y apreciamos lo que Dios hace. Cuando Dios está preservando nuestras vidas
todos los días de una manera milagrosa, ni siquiera damos gracias. Tienen que aparecer esos momentos de peligros en que somos afectados y tenemos que apelar a Él y ver al Señor orar, y solo entonces creemos, solo entonces apreciamos y valoramos lo que Dios hace por nosotros. Me pregunto, ¿será por eso que Dios permite que seamos probados tantísimas veces? Cuando Jesús es avisado que Lázaro estaba muy enfermo, Él toma la decisión de quedarse distante por 2 días. De esta manera, Jesús está permitiendo que Lázaro muera. Jesús está permitiendo que Lázaro muera. Él decide que Lázaro debía morir y ser sepultado. ¿Por qué digo que Él lo estaba decidiendo? Porque desde allá, desde la distancia, ya Él lo había hecho en otras ocasiones, Él lo podía sanar. Si Jesús corre en el momento que es avisado y lo visita, Lázaro no muere. ¿Por qué estamos seguros que no muere? Porque no hay un solo registro, en toda la Biblia de alguien que muriera en presencia de Jesucristo. Él es el Dios de la vida. Por eso Él decide quedarse acá y permitir que aquella enfermedad quebrara la vida de Lázaro. Bueno, esto me enseña a mí que si nos está azotando la dificultad en nuestro hogar, pudiera ser la enfermedad, pudiera ser la escasez, o pudiera ser cualquier otra forma de lucha. Si nos sentimos azotados en nuestra casa, no demos por hecho de que le estamos desagradando al Señor. No dudemos del amor de Dios. Él nos ama como amó a Lázaro, a María, a Marta, como ama a todos sus hijos con amor eterno. Lo que está pasando es que Él quiere encumbrar nuestra fe. Lo que está sucediendo es que Él quiere llevar a niveles más altos nuestra fe. Por eso, intencionalmente, le está permitiendo que pase lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra familia. Yo creo que ahora podemos entender al apóstol Santiago cuando él escribió en el primer capítulo, versos 2 al 4, y dijo: tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Sin problemas, nunca desarrollaremos paciencia. Los problemas contribuyen a fortalecer nuestro carácter. Esta fue una familia que pasó por un gran problema, por un tremendo problema. Pero al final este tremendo problema se convirtió en una gran bendición. Santiago dijo que las pruebas Dios las permitía con el propósito de que seamos más perfectos y cabales. Estoy seguro de que en el momento que Marta, María y Lázaro estaban pasando por esta situación en su vida, esta familia amada por el Señor creerían que estaban pasando el peor momento en sus vidas, cuando realmente Jesucristo estaba preparándolo para la mejor experiencia de sus vidas. Pensemos, eso es lo que puede estar pasando con nosotros hoy. Nos vemos en la siguiente sección para seguir avanzando por este fascinante relato. Que Dios les bendiga y hasta entonces.